Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu misericordia, tu amor, por tu cuidado día a día, Padre, por que tú provees, tú nos cuidas y nos amas. Gracias, Padre bendito, por esta instancia de poder estar reunidos aquí, de aprender tu palabra, que tanto nos cuesta a veces, Padre, de reunirnos, Padre, y es un tema, Padre, que nos acongoja de vez en cuando. Te pedimos por los hermanos que no han podido participar, que están con problemas de salud con sus hijos, sé tú con ellos, guíales, dales paz, consuelo, Padre. Te pedimos, Padre, que el día de hoy aprendamos, Padre, de tu palabra y que sea de provecho. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para poder andar conforme a tu voluntad y hacerlo agradable ante tus ojos. Poder ser obediente, Padre. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti pidiéndote, agradeciéndote y rogándote, todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Vamos a leer en el capítulo 9 hasta el verso 14, ¿ya? No creo que alcancemos hasta ahí, pero para redondearlo, del capítulo 9, 1 al 14. Entonces, 1 al 7 y yo leo del 8 al 14, ¿está bien? Ya, Vamos a seguir dando pega. Ya, del 1 ok. al 7. Sí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, es decir, a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hasta ahí nomás. Entonces aquí entramos al tema de la elección, pero este tema no lo trata antes porque en el fondo tiene que ver con Israel, y el apóstol Pablo lo trata desde ese principio con respecto a Abraham y a su familia, contando no solo a su hijo, sino a la posteridad de él. Entonces aquí él trata con Israel porque habíamos dicho que los judíos, como estaban pensando que Dios estaba teniendo alguna preferencia con los gentiles y no con los judíos, y que los judíos estaban, por medio de la iglesia, estaban siendo ahora dejados fuera, y que Dios no cumpliría, no estaba él respondiendo a las promesas que había dado a su padre Abraham, a todas las promesas, pero pensando que Dios se estaba olvidando de ellos. Entonces, capítulos 9 y 11, el apóstol Pablo está expresando que Dios es fiel, habla de la fidelidad de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta en estos capítulos con respecto a su pueblo Israel, a los que ha llamado, a los que ama también. Entonces, todas sus promesas, todo lo que él ha dicho lo va a cumplir, porque él es Dios, él no miente.
Él es veraz. Y aquí comienza hablando del punto de cómo fue elegido, es decir, Israel, y habla también de la misericordia. Dijimos que la misericordia nos había mencionado del capítulo 1 al 8, pero se menciona del 1 al 11. Pero por eso después en el capítulo 12 comienza diciendo en el verso primero, mire lo que dice: así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, antes uno no sabía bien si la misericordia de Dios estaba hablando de todo el libro o solamente del 9 al 11. Bueno, ahora uno, viendo el detalle, se da cuenta que cuando habla allí en el capítulo 12 de la misericordia de Dios, tanto para Israel como para los gentiles, los cuales han entrado junto con los judíos, por supuesto, en la iglesia, para uno y para otro, Él tiene misericordia. Pero Él también nunca se ha olvidado de lo que ha prometido y va a cumplir aquello con Israel, pero solamente expresa después relacionado con el resto fiel, es decir, el resto de Israel, ¿ya? No con todo Israel. Y por eso aquí comienza viendo en detalle cuáles son los verdaderos israelitas, qué es Israel. Dios miente porque no todo Israel va a ser salvo, entonces Dios es mentiroso. Entonces explica por qué razón y con quiénes, con qué grupo Él va a cumplir sus promesas, no con todo Israel, sino con el verdadero Israel, es decir, con aquel que, que no solamente es descendiente físico de Abraham, sino espiritual por medio de la fe. Eso es lo que está expresando aquí. Entonces, Dios nunca le ha quitado el lugar a Israel, lo que pasa es que lo dejó a un lado y está tratando ahora un tema distinto que es la iglesia. Pero Israel está totalmente delante de Dios y nosotros de alguna manera tenemos alguna relación con respecto a Abraham, a la fe. Por eso habla en el capítulo 11 de Abraham, de aquel olivo, cuya raíz es Abraham, es decir, la fe de Abraham. Nosotros entramos ahí también, ¿ya? Especialmente en el nuevo pacto, que dado, todos los pactos son con Israel, pero nosotros entramos de alguna manera en relación con el nuevo pacto porque tiene que ver con la venida y con la entrega del Mesías, que es Jesucristo. Ya, ahí vamos a ir viendo algunos detalles entonces. Ya leímos los primeros 3 versículos, pero vamos a mencionarlos ahora. Dice así, verso primero: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y dijimos que el apóstol Pablo, siempre que se ponía delante de Dios, él decía la verdad porque él no podía mentir, porque era como un juramento. Eso es lo que decíamos. Entonces, cuando él dice verdad, digo en Cristo, está diciendo delante de Cristo, es decir, delante de aquel que es el mismo Dios. Y otra vez se habla que él lo que está diciendo lo dice delante de Dios. Ya vimos los textos en la vez anterior. Entonces, cuando dice verdad, digo en Cristo, no miento, después podemos traducir, dando testimonio junto conmigo mi conciencia. Es decir, él está con la conciencia tranquila, totalmente tranquila. Primero dice esto delante de Dios como un juramento y dice la verdad porque los judíos no mienten cuando ponen a Dios como testigo, en este caso a Cristo, que es el mismo Dios. Entonces, dice que, además, que su conciencia da testimonio. Él tiene la conciencia totalmente tranquila, él puede poner todo delante de Dios y puede ponerlo a juicio delante de Dios y Dios va a reconocer que lo que él dice es verdad. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio junto conmigo mi conciencia. Es decir, y mi conciencia me da testimonio. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, es decir, en la esfera que rige el Espíritu Santo. Entonces, él ahora está en una esfera distinta que no conocían adecuadamente los judíos antes de la venida del Espíritu Santo, pero ahora él todo lo hace delante del Señor y en la esfera del Espíritu Santo, porque todo lo que nosotros hagamos o digamos, se espera que sea por medio del Espíritu Santo, el cual mora en nuestros corazones. Y vino a ser una obra en nosotros, que lo vimos en el capítulo 8, de intercesión, en este caso en cuanto a la oración.
Entonces dice, cuando dice en el Espíritu, ese él, el artículo no aparece. Entonces diría así, verdad digo en Cristo no miento, dando testimonio junto conmigo mi conciencia, en Espíritu Santo. Es decir, en la esfera. Cuando no aparece el artículo, generalmente habla de la esfera. Cuando uno dice en Cristo y no en el Cristo, lo que está enfatizando en la esfera, que uno está en la esfera del Señor Jesucristo. Por eso dice en Cristo, es posicional. Y aquí él todo lo que hace es en la esfera o estando posicionado en la dirección y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es sumamente importante esta parte porque todo lo que nosotros hagamos ha de ser en la esfera del Espíritu Santo, especialmente las cosas que son de Dios. La enseñanza, la vida, el testimonio tiene que ser en la esfera del Espíritu Santo. En este caso, y él lo hace así, en esta nueva creación. No en la esfera de nuestros pensamientos, de nuestra idea, o de la carne, o de la naturaleza humana. Entonces dice, ¿qué es lo que dice? Porque aquí solamente está diciendo que lo que va a decir, lo dice delante del Señor como un juramento, y él no va a perjurar, perjurar es decir algo y después no cumplirlo. Su conciencia da testimonio y lo hace en la esfera del Espíritu Santo. Imagínense qué más testigos, pues ya dice, delante de dos o tres testigos sea dada cualquier testimonio. Entre dos, aquí tiene el Señor, su conciencia y el Espíritu Santo, tiene tres testigos. ¿Qué dice? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces, él cuando dice eso no está mintiendo, no está vendiendo la pomada, no está engañando, no está haciéndose el inocente o la víctima delante, en este caso, lo expresa después, de su pueblo, que son los judíos. Dice, que tengo, o pues tengo gran tristeza, no tristeza, sino gran tristeza y continuo dolor. Y ese dolor, decíamos que es un dolor incesante. Ya es la palabra que vimos que también lo expresamos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice orad sin cesar, es decir, continuamente, permanentemente. En 1 Tesalonicenses 5:17, donde habla en la esfera de, también, como 1 Corintios, en la esfera del culto, ya de las reuniones. Entonces, orar sin cesar, decíamos que ese continuamente o sin cesar es como una tos seca, que uno nunca para, ¿ya? Es continua y uno, aunque quiera tome agua, lo que sea, nunca se detiene. Y cuando dice dolor en mi corazón, es un dolor angustioso, ¿ya? Es un dolor cardíaco, como una angina, como una presión, como un dolor muy fuerte en el corazón, un dolor intenso. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Está explicando por qué tiene ese dolor. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y mire lo que dice. La causa, por amor a mis hermanos, o a favor o en lugar de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, por, por causa o en lugar de sus hermanos, él, él desearía ser anatema, lo cual sería imposible, porque no puede ser maldito, pero él pone todo su interés en los parientes de él, que son, según la carne, que son los judíos o israelitas, y él dice, eh, daría todo, mi salvación incluso, ser anatema, y aunque estoy en Cristo, ser separado ya o apartado de Cristo. Entonces su amor es muy grande. Por ejemplo, el Señor, por amor a nosotros, él fue dejado por su padre, ¿verdad? Su papá dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque nunca perdió la comunión, sí lo desamparó en el sentido que él fue hecho pecado y el juicio de Dios vino sobre él. Y el Señor, por amar a nosotros, fue hecho anatema, maldito, como dice ya en Gálatas 3:13, que fue el hecho maldito por nosotros porque nosotros le hicimos
Por causa de la ley, de no cumplir la ley, hicimos a la ley maldición. Y él fue hecho maldito, tomó nuestro lugar en favor de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Entonces el apóstol Pablo aquí está expresando el mismo corazón del Señor. Y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, está explicando, ser maldito, es decir, ser incluso merecedor de la excomunión de su pueblo, incluso de la iglesia, todo eso, separado de Cristo. ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría decir que yo prefiero irme al infierno por causa o a favor, dice, de mis hermanos? El Señor estuvo en el Hades, ya dice, estuvo en el Hades, porque dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor gustó el estar en el Hades, paladio la muerte, estuvo en el Hades. Y al tercer día fue resucitado porque dice, no permitirás que tu santo vea corrupción antes del cuarto día, pero estuvo en el Hades, en el lugar donde está, ahí habla de lo que tenemos más cercano, es el rico y Lázaro, es decir, el lugar de Abraham y el lugar de los tormentos. Entonces dice, por amor a mis hermanos, a favor de mis hermanos, el mismo corazón del Señor, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los que son mis parientes, dice, según la carne. Los que son mis parientes, según la carne. Mire, voy a leer un texto. No lo leímos la otra vez porque ya había pasado el tiempo, pero vamos a leer unos textos, bueno, después lo pueden escuchar y van a darse cuenta que en este caso Moisés también, él ruega y él está a favor de sus hermanos, en este caso acá el pueblo de Israel. En el Éxodo 32 dice así, dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces Moisés, el hombre más manso de la tierra, es decir, que nunca defendió lo suyo sino lo de Dios, nunca se defendió, a él lo acusaron, etcétera, y hablaron en contra de él, y dice, lo que hablen contra mí no es contra Jehová, no contra mí. Él nunca se defendió, él sabía que Dios lo había enviado, y él nunca se defendió, pero mira lo que hizo y cómo muestra él su amor para con los israelitas, su pueblo, dice, que perdones ahora su pecado, ¿ya? En el sentido de que Dios lo quería raer al pueblo de Israel y desde Moisés hacer un nuevo pueblo. Dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces él muestra su amor, pero ¿saben qué? Cuando él hace esta defensa en cuanto al pueblo de Israel, que dice, perdónalo, sino a mí, quítame del libro y condéname, porque él estaba inscrito en el libro de la vida por la fe, Moisés. Pero él no está defendiendo solamente a Israel, sino en nombre de Dios. Porque alguna vez hemos dicho que cuando Moisés defiende al pueblo de Israel, que Dios sacó de Egipto con mano poderosa a través de Moisés, eh, si después lo destruía, el nombre de Jehová iba a ser afectado, porque iba a decir, miren, sacó a Israel de Egipto para después destruirlo. O sea, no se la pudo. Dios no se la pudo. Entonces, en el fondo Moisés lo que está defendiendo no solamente al pueblo de Israel, sino en nombre de Dios, porque Israel llevaba realmente el nombre de Dios, estaba en juego. Entonces, Moisés decía, quítame de tu libro, del libro de la vida, pero perdona a este pueblo, pero la causa era su nombre. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo lo mismo, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Israel no estuviera en los planes de Dios de aquí para adelante, el nombre de Jehová es el que está en juego. Es lo mismo, es muy parecido. Entonces, en el fondo, Pablo, al igual que Moisés, tiene en él, tan manso como Moisés, aunque más manso era Pablo, Moisés dice, pero Pablo era manso, él no está defendiendo lo suyo, sino lo de Dios, ni se está victimizando tampoco. Entonces dice, ¿por qué deseara yo mismo ser anatema? Él, raído, decía Moisés,
Anatema, separado a Cristo por amor o por causa de mi hermano. Lo otro, que perdones. Los que son mis parientes según la carne. Pero al final es defender la fidelidad de Dios y también sus promesas. Entonces decíamos que mis parientes son la misma familia, mismo origen, ¿ya? La parentela, porque él era judío, ¿ya? De la tribu de Benjamín, era el apóstol Pablo, dice, según la carne, ¿ya? Entonces dice, y ahora empieza a expresar qué es lo que son los israelitas, pero en el fondo la posición en que Dios ha colocado a estos los parientes del po, que Pablo también es israelita, ¿ya? Entonces, eh, como decíamos, de la tribu de Benjamín, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero ¿cómo ellos tienen tantas cosas a favor? Aquí hay 7 y las otras 2 son los patriarcas y Cristo, que está en el verso 5. Pero ellos lo tienen por naturaleza. Dios se los dio. Dios se los dio. Entonces, el apóstol Pablo está aquí expresando el nivel al cual Dios los colocó a ellos. Pero además que Dios no se ha olvidado de ese pueblo porque todas esas cosas se las dio no para votarlas, sino para que sean después manifestadas hasta el final. Dice que son israelitas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ir un poquito a Génesis 32, 28. Vamos a leer los textos porque son importantes estos textos. 32, 28. ¿Qué es lo que expresa ahí? Ahí es cuando Moisés, o sea, Jacob está volviendo hacia Canaán, hacia la tierra de Canaán, y él se había ido a Aram, escapando de su hermano Esaú, porque lo quería matar, porque le había tomado el lugar en cuanto, en cuanto a la bendición de su padre Isaac. Entonces, viene de vuelta y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que significa el que suplanta, sino dice Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, el nombre Israel, en el fondo, tiene una idea de victoria, no de derrota, sino de victoria. No está suplantando a nadie, sino esto, victoria por causa de Dios. ¿Ya? Dice, has luchado con Dios y has vencido. Entonces, ellos eran israelitas y ese nombre comenzó desde ese momento, ¿ya? En Peniel. Y allí es donde Jacob le fue cambiado el nombre y ahora es llamado Israel. Y dice, de los cuales son la adopción, ¿ya? Entonces, ahí la palabra adopción es la misma que es para nosotros, ahí que está, lo vimos en Romanos 8:15 me parece que era, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ya eso lo hemos recibido ahora por el espíritu, pero ellos, adoptados como hijos de Dios, ya directamente hijos de Dios, aquí. Entonces, en el Éxodo 4:22, vamos a leer, dice así. Y dirás a Faraón, ya, esto se lo dice a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Dios lo dice, Dios lo dice. Dios tomó a Israel como hijo por adopción, mi primogénito, así lo llaman. Entonces, no es que iba a librar a su pueblo solamente, sino a su hijo, a su primogénito. Eso era Israel. Y él no iba a abandonar a su hijo hasta el día de hoy. Y también en Oseas 11:1. Eso está después de Daniel.
Oseas 11:1. No es necesario buscarlo porque en el fondo después lo van a escuchar, ¿ah? Espero. Oseas 11:1, ¿ya? Dice así. Ve lo que dice. Dice, cuando Israel era muchacho, es decir, cuando estaba recién, eso está en Egipto todavía, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién? A Israel. ¿Ya? Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, etcétera. Pero llamó a su hijo desde Egipto, ¿ya? ¿Ya? Cuando está en Egipto lo llamó. Esto se usa después cuando el Señor, escapando del rey, se va a Egipto y después lo llama para que vuelva porque el rey había muerto, ¿ya? Pero cuando vio que estaba el hijo se fue a Nazaret. Entonces dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, era su hijo, po, su primogénito. Entonces Dios lo adoptó. ¿Desde cuándo? Desde Abraham. Desde Abraham en adelante. Abraham, Isaac, Jacob y luego las tribus, que son los 12 príncipes que nacieron de Jacob y después se desarrollaron allí en ese lugar, en Egipto. ¿Cómo se llama el lugar? Ya, se me olvidó ya. En donde ellos podían trabajar como pastores, ¿ya? En Gosén, ¿ya? Entonces dice, la adopción, la gloria, ¿también era de ellos? Sí, po. Oiga, si el pueblo de Pablo, los hermanos, los parientes tenían tremendos beneficios, tremendo lugar delante de Dios, les dio mucho. Miren lo que dio también, la gloria. Por eso se habla del Dios de Israel. Y ahí vamos a ir a Deuteronomio 5:24. Dice así. Dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de que la gloria de Dios se ha manifestado para con el pueblo de Israel. Y está ahí en Deuteronomio. Entonces, la gloria se manifestó cuando se armó el tabernáculo, ¿verdad? Que Moisés lo, lo construyó, ayudado por aquellos hermanos que Dios les dio sabiduría por el Espíritu Santo en todos los detalles, y la gloria de Dios se manifestó allí. O sea, la gloria realmente se manifestó a Israel, como nunca a ningún otro pueblo en la tierra, a ninguna otra nación. Solo a Israel, la gloria le pertenecía a ellos. El mismo Dios, Dios de Israel, manifestó su gloria. Entonces, después, cuando Salomón construyó el templo, ¿verdad? Que había sido puesto en el corazón de David, pero como era hombre de guerra, Salomón, su hijo, lo construyó, pero David dejó preparados los materiales para la construcción, y cuando terminó la construcción del templo, la gloria de Dios se manifestó en el templo de tal manera que nadie podía entrar, tenía que estar fuera y después podían entrar, no antes. Entonces, la gloria de Dios se manifestaba y quería estar con el pueblo suyo. Dios quería estar allí. Y la gloria es su misma presencia. Sabemos que la gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio entre los querubines, se manifestaba y Moisés podía entrar libremente. El único que podía entrar libremente, el sumo sacerdote solamente una vez al año. Pero Moisés podía cara a cara hablar con Dios. Entonces se manifestaba la gloria de Dios en el tabernáculo, en la tienda, en ese tiempo en el desierto, y hablaba, y la gloria se manifestaba entre los querubines. Dios estaba allí. Entonces la gloria de Dios, Dios mismo estaba con Israel. Es decir, cuando el pueblo de Israel se movía en su jornada en el desierto, la gloria de Dios estaba en él, en el fuego, ¿verdad? Y en la nube.
Estaba la gloria de Dios siempre delante y detrás protegiendo a su pueblo, y además cuando se reinstalaba el tabernáculo, cuando se detenían, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo. ¿Ya? Éxodo 14:20. Dice así: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, la gloria de Dios. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando ellos iban escapándose y cruzaron el Mar Rojo o parte del Mar Rojo. Entonces, la gloria, la gloria. Ahora, el pacto. Pero en realidad la palabra y el pacto, la traducción es los pactos, porque no solamente hubo un pacto, no solamente hizo Dios un pacto con Israel, sino que hizo varios pactos. Algunos eran incondicionales, la mayoría, y uno era condicional, que era el pacto hecho con Moisés. Entonces, los pactos son los vamos a mencionar no solamente el abrahámico, el que hizo con Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12 de Génesis, el mosaico, el pacto que hizo con Israel después que fue sacado de Egipto, pero ese era condicional, tenía que cumplirlo, era de las dos partes eran las que ahí estaban en este pacto, en este tratado, ¿ya? En los otros, en los condicionales, solo Dios, aquí los dos, Dios y el hombre tenía que cumplir para poder ser librado del juicio y del castigo. El pacto palestino, que está en Deuteronomio 29:30, en donde se le promete la tierra de Israel, y eso va a ser dado definitivamente a Israel en el milenio, cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra y se manifieste su reino milenial, cuando Él sea coronado y reine por 1000 años en la tierra junto con nosotros, porque nosotros vamos a venir con Él. Nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a estar en las bodas del Cordero arriba, cuando aquí sean las tribulaciones, los 7 años, las bodas, vamos a venir con el Señor y va a haber unos juicios allí, unos juicios y pactos, y comienza el reinado del Señor por 1000 años, que es también llamada la fiesta de las bodas. Ya las fiestas van a ser hechas en ese periodo, la boda y la fiesta aquí en la tierra en el milenio cuando el Señor establezca su reino. ¿Ya? Entonces el palestino, ellos lo van a recibir allí. El davídico tiene que ver con el reinado, ¿ya? Es una casa, ¿verdad? Un reino, ¿ya? Y un rey y un reino. Entonces, el pacto davídico tiene que ver con una casa, ¿verdad? Es decir, una descendencia, de donde viene el Señor a través de María y de José, eh, un reino, un trono. Entonces, el davídico está en 2 Samuel capítulo 7, en donde expresa esos puntos. Y el otro es el nuevo pacto, que fue hecho con Israel, que está tanto en Jeremías como en Ezequiel. Y el nuevo pacto tiene que ver con aquello que también será hecho en el tiempo del milenio, aunque parte de ello se manifestó en el día de Pentecostés, porque ahí el apóstol Pedro habla de Joel, capítulo 2, en donde habla de ciertas características del nuevo pacto con respecto al Espíritu Santo que iba a venir, donde iban a hablar en lengua, en donde iban a hablar, a profetizar los padres, los hijos, los siervos, etcétera. ¿Ya? Esa característica. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con aquel hecho con Israel, pero con respecto al Mesías, al siervo sufriente de Isaías 53, que él iba a entregar su vida por su pueblo Israel. ¿Ya? Y ahí en Mateo, capítulo 1, podemos verlo un poquito, donde dice así, dice que, a ver, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso tiene que ver con Israel, no con nosotros. Y ese tema de que él salvará a su pueblo de sus pecados tiene que ver con el nuevo pacto,
porque el nuevo pacto está en base a la entrega de el Mesías o del siervo de Jehová que iba a entregar su vida, y, y esa es base de la venida del Espíritu Santo que iba a morar en ellos en el tiempo del milenio, pero que parte de ellos se cumplió, o las mismas características se cumplen en nosotros desde el día de Pentecostés en adelante, en nosotros, por causa de la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Al principio hablaban en lenguas porque hablaban las maravillas de Dios, porque en el fondo el Espíritu Santo tiene una manifestación propia suya, ¿ya? Y esos son dones que estáticos que se manifiestan en las personas, no es cosa del hombre, sino son estáticos. El Espíritu Santo habla a través de aquellos en los cuales mora, especialmente al principio los que recibía el Espíritu Santo, tanto el día de Pentecostés, después en el capítulo 10 de los Hechos, en el capítulo 19 también, que recibieron aquellos de Éfeso que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y ahí recibieron el Espíritu Santo y hablaban también en lenguas y seguramente las maravillas de Dios. Entonces, es una manifestación que antes no se había dado y también que caracteriza ahora a la iglesia, que el Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros, y en el tiempo del, del milenio dice que cambiará su corazón de piedra por un corazón de carne, le dará un corazón nuevo, por el Espíritu pondrá las leyes en sus corazones, etcétera. Eso son características del nuevo pacto. ¿Ya? Eso. Dice, son los pactos. Entonces, cuando dice el pacto, son los pactos, ¿ya? Que en este caso serían cinco, cuatro que son incondicionales, que son el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. No depende del hombre, sino solo de Dios. El mosaico es dado por Dios a través de los ángeles, ¿verdad? Y por un mediador que es Moisés. Y ese pacto es condicional, es decir, depende de la respuesta, en este caso, del pueblo de Israel. Dice, la promulgación de la ley, ¿a quién le fue dado? A ellos, po. Y tremendos beneficios, la ley le fue dado a ellos. Dice, la palabra ahí legislación, ¿ya? Acción de dar leyes. Entonces, en el fondo es la ley, le fue dado a ellos. Allí en el monte, le fue dado a ellos la ley. El culto, es decir, el servicio cultual, ¿a quién le fue dado? A Israel. El servir a Dios en el tabernáculo, el sacerdocio, ¿verdad? Todo eso, toda esa formación, toda esa ordenación sacerdotal para servir le fue dado a Israel. Se practicaba, ¿verdad? Porque sabemos que está Melquisedec, que era un sumo sacerdote, ¿verdad? Melquisedec era gentil, no era de Israel. Había servicio sacerdotal en otras naciones, pero Dios le dio exclusivamente el servicio cultual, que es la palabra del culto, el servicio cultual, se lo dio a Israel de manera única, ¿ya? A ellos solamente. Y las promesas, ¿ya? Todas las promesas que le ha sido dado, especialmente desde Abraham, ¿ya? En adelante. Todas esas cosas le fue dado a Israel, po. Entonces, ¿cómo Dios o cómo los judíos o los israelitas podrían pensar que Dios eso lo iba a olvidar y lo iba a dejar? Si eran hijos, ¿verdad? Y además Dios se había manifestado maravillosamente para con su pueblo. Dice además, ¿de quiénes son los patriarcas? Y cuando dice de quiénes, es que hay pertenencia, ¿ya? Hay pertenencia, los patriarcas son de ellos, vienen de Israel. Entonces, ¿de quiénes, ¿de quiénes vienen los patriarcas? De los israelitas, de los que pertenecen a Israel. Y los patriarcas son los padres, los antecesores. Abraham, Isaac y Jacob, los 12 príncipes, ¿verdad? O las tribus, etcétera, les pertenece a ellos, a ningún otro pueblo. Y de ellos se formó el pueblo de Israel. Y dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, imagínense todos los beneficios, todos los privilegios que tenía este pueblo. Y ninguna de estas cosas que Dios le ha dado, Él lo ha olvidado, jamás, no lo ha olvidado. Pero el pueblo de Israel pensaba que era así. Entonces, si les dio tanto,
¿cómo lo iba a dejar así nomás? No, no es así. Todo tenía un punto de principio y de final. Él iba a cumplir hasta el final todo lo que les ha dado. Entonces dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aquí cuando dice vino, eso no aparece, ¿ah? Lo voy a leer más o menos cómo sería. De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, el Cristo, porque tiene artículo, el único. ¿Por qué dice el Cristo? Porque es el único, no hay otro Cristo. Cuando lo articula, está tratando de identificar. Entonces aquí dice el Cristo, no cualquiera, el Mesías. Entonces, él era de la tribu de Judá. Entonces, cuando dice, y de los cuales, o según la carne, el Cristo, es porque viene de la tribu de Judá, viene de Israel, el Cristo. Y más aún dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, el Cristo que nació de ellos, ¿verdad? Según la carne, como hombre, fue hecho hombre y es de la tribu de Judá, porque ahí dice, en Gálatas lo expresa, miren, lo dice así. Gálatas 4:4, lo dice así. ¿Cómo lo expresa? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿ya? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿ya? Entonces, aquí habla del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí cuando dice hijo, está hablando que hijo de Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, aquel que nació de mujer y bajo la ley de la tribu de Judá es el hijo único, ¿verdad? De Dios. Por eso dice aquí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, el que nació, fue hecho hombre, es Dios mismo. O sea, el mismo Dios que en el antiguo se había manifestado por la gloria, ¿verdad? Glorioso, por la gloria que manifestaba esa luz luminosa, que manifestaba su pureza, su poder también, y su gracia de estar en medio del pueblo de Israel, ahora viene hecho hombre, el mismo Dios. O sea, el mismo Dios visitó a su pueblo a través de su Hijo en este tiempo, porque la gloria de Dios abandonó el templo cuando previamente, antes de ser cautivado por Babilonia, la gloria los dejó, se fue, y nunca más ha vuelto al templo, nunca más. La gloria abandonó el templo. Y el templo después fue destruido. Previamente a ser destruido el templo por los babilonios en el año 586, en el último cautiverio, o sea, eh, ¿cómo se llama esto? La última vez que ellos fueron y cautivaron a la última cantidad de personas, allí quemaron la ciudad y destruyeron el templo. Lo destruyeron totalmente, pero la gloria de Dios ya se había ido. Y eso por la desobediencia del pueblo de Dios. Y, y cuando ellos estuvieron cautivados allí, seguían siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero cautivados y sin la gloria de Dios en medio de ellos. Qué triste, ¿eh? Cómo ellos habrán sufrido ahí. Pero después, prácticamente casi 700 años, 600 años después, el Dios viene, pero por medio de su Hijo, que toma un cuerpo que fue preparado para él, el Cristo, ¿ya? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios vino a habitar en medio de su pueblo Israel también. Eso solamente ese privilegio es para ellos, para nadie más. Ahora está en nosotros, pero cuando nació en el pueblo de Israel. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces ellos decían, bueno,
Si Dios es el Dios de Israel, entonces, ¿por qué no ha salvado a todo Israel? ¿Por qué no ha liberado a todo Israel? ¿Por qué no lo ha hecho? Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, no que la palabra de Dios hubiese o haya quedado sin efecto. No es eso. Porque dijeron, bueno, Dios ya no va a hacer nada. No es así. ¿Por qué? No todos, dice, los que descienden de Israel son israelitas. Y está explicando por qué no ha fallado. Y voy a traducirlo de otra manera, solamente un cambio. Dice, no todos los que descienden de Israel son Israel, es decir, el verdadero Israel. Es decir, el verdadero Israel está en Israel, pero no son todo Israel. No son todo Israel. Por dar una idea, en el mundo, fuera de los israelitas, los gentiles, no todos los hombres son salvos o van a ser salvos porque Cristo murió por todos los hombres potencialmente, es decir, todo puede, Dios desea que todos sean salvos y todos podrían ser salvos, pero no todo el mundo es la iglesia, pero la iglesia en el mundo, está en el mundo, por decir solamente un equivalente. Israel es todo Israel, pero no todo Israel es Israel, no todo. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, porque no todos los que descienden de Israel, ¿ya? Es Israel. Y cuando dice de Israel, claro, está hablando de los israelitas que vienen de Jacob, que le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. No todos los que descienden de Israel son Israel. No todos los que descienden de Jacob y de los patriarcas, de los 12 patriarcas, son Israel, no todos. Entonces, podemos ver un poquito aquí en Romanos 2:28, dice así. Mira lo que dice. Caracteriza un poquito quiénes son el verdadero Israel. Aquí lo trata como judíos, sí, ¿eh? Dice así, miren. 2:28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, manifiestamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la que se muestra nomás, lo que se ve de afuera, no, sino que es judío el que lo es en lo interior, lo que no se ve, pero Dios lo ve. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces la del corazón, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no son los signos externos, no son los signos, no es por nacer de Israel, sino el verdadero Israel es aquellos que han creído, ¿ya? Que son la descendencia espiritual y no solamente la descendencia física. Eso es el verdadero Israel. Entonces ellos dicen, bueno, si no somos todos salvos o no todo Israel va a ser salvo y va a recibir las promesas, entonces Dios miente. Es que Dios nunca ha mentido, ¿ya? Lo que pasa es que no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto o que haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Por ejemplo, una familia cristiana, padre y madre cristianos, nacen hijos, dos, tres hijos. No son cristianos porque nacieron de hijos cristianos. No es así, sino que ellos son cristianos si ellos eh, eh, exponen o imponen su fe en el Salvador. Aquí también, no son israelitas todos los que nacen de Israel, los que descienden de Israel, sino dice que son aquellos que han creído. En Juan capítulo 8 podemos leer también. Entonces aquí ellos alegaban que eran hijos de Abraham, ¿ya? Y que por eso eran descendientes de Abraham. Mira lo que dice. Dice, le dice el Señor a los judíos, le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces el Señor está diciendo que ellos, diciéndose descendencia de Abraham, realmente no eran descendencia de Abraham, sino tenían otra descendencia, y esa descendencia era diabólica.
por tanto no eran hijos de Abraham, no eran hijos de Abraham. Y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, los hijos se caracterizan por lo que son los padres. Entonces, si ellos fueran hijos de Abraham, como ellos están aquí alegando, ellos harían las cosas de Abraham, porque ellos se caracterizarían por lo que es su padre Abraham. Y Abraham nunca intentó matarlo, jamás. Y ellos sí, porque les hablaba las palabras de Dios. Y por tanto, como querían matarlo, quien es mentiroso y homicida desde el principio es el padre que realmente era de ellos, que no era Abraham, sino el diablo. Entonces, no es lo externo, sino lo interno. Ahí había un grupo de judíos que eran israelitas, según ellos, pero no eran Israel, porque no eran real descendencia de Abraham. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham o simiente de Abraham. Dice, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia o simiente. ¿Ya? Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No, pues, no de Israel, ni más atrás de Abraham tampoco. No son todos hijos, no todos, sino, en vez de eso dice, en Isaac te será llamada descendencia. En Gálatas 3 dice así, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En qué? En la fe, siempre en la fe, tanto los judíos como los gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, no todos. Dice, estos son hijos de Abraham, es decir, los que son de fe. Y después dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, es decir, con el hombre que creyó. Entonces, claro, está Israel, pero no todo Israel es Israel. No es así. El verdadero Israel es el Israel que ha creído. Y dice acá, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque el nacimiento de Isaac fue un nacimiento en que no obró el hombre por sí mismo, no fue una obra humana, no fue una obra del hombre, sino fue una obra poderosa de Dios. Dios intervino allí. Y esa intervención de Dios es por medio de la fe de Abraham y también de Sara, pero es una intervención divina. Entonces el verdadero Israel es aquellos que han tenido una intervención divina, es decir, que ellos creyendo y confiando y también honrando la palabra de Dios y la ley de Dios, aunque no la cumplieran, la reconocían y la honraban, esos son verdaderos hijos. Entonces dice, en Isaac te será llamada descendencia, en esa circunstancia, es decir, por la fe y por la medio de la fe, una obra poderosa, la potencia de Dios operando en donde se manifestó la vida, en donde estaba solamente la muerte. Abraham de 100 años y Sara de 90 años y además estéril. No había ni una posibilidad o poder humano que pudiera de allí sacar vida, pero Dios sí. Entonces, por la fe. Entonces, ¿cuál es el verdadero Israel? Aquel al cual Dios le ha dado vida por la fe. Po. Los otros están muertos. Po.
son hijos del diablo, están muertos. El verdadero, el Israel, ¿ya? No todo Israel es Israel. El Israel verdadero es el que tiene vida, en donde la obra poderosa de Dios ha operado por medio de la confianza que ellos han tenido en Dios y por honrar la palabra de Dios. No todos han honrado la palabra de Dios. Entonces, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y el Cristo, todo eso son de Israel. Y Dios se lo ha dado y no lo ha perdido nunca. Tiene un lugar especial, hermano, ellos tienen un lugar especial. Nosotros no tenemos que conocer eso. Y después, en el resto del libro, lean 9, 10 y 11, se da cuenta el lugar que Dios le ha dado a Israel. Muy honroso, pero no todo Israel será salvo. No todo Israel. Entonces dice, si no, en Isaac, dice, te será llamada descendencia. Y ese te será llamada es algo que Dios hace. Yo no me llamo a mí mismo, o sea, yo nací de Abraham y yo soy hijo de Abraham. Yo merezco todos los beneficios, todos los privilegios. No, pues, no sé, ya, ningún israelita se llama a sí mismo. Dios lo llama. Dios lo llama. Entonces, es una llamada, dice allí que es especial de Dios. No es una llamada del hombre solamente por ser descendiente. Entonces dice, dos cosas. No todos los que descienden de Israel son Israel. Primero, no es por descendencia. Y después dice, ni por ser descendiente de Abraham. No, no es por la carne, no es por la descendencia, no es por la descendencia natural. No, es una descendencia espiritual por medio de la fe, en donde Dios obra poderosamente. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahí lo está explicando con mayor claridad, pero lo otro era importante para que los judíos que están escuchando esto, leyendo esto, y nosotros que estamos leyendo esto, entendamos que Israel no ha sido endurecido para caer. ¿Cómo lo dice ahí? Dice así. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? No, de ninguna manera. Esa palabra que hemos dicho, ni lo piensen, jamás. No suceda, no sea. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es decir, por el tropiezo, eso, por la transgresión vino la salvación a los gentiles. Pero ellos no han tropezado para caer definitivamente, sino que está siempre en la vista de Dios como dice, como su pueblo especial, su tesoro, su Israel es llamado como su especial tesoro, especial, querido hermano. Sí, nosotros somos la esposa, pero Israel es un tesoro especial. Israel como tal, porque en la iglesia es judío y gentiles, pero esa es la iglesia, esa es la esposa. Pero Israel, el trato con Israel es especial, su especial tesoro, su hijo, su primogénito hemos leído. Entonces nosotros tenemos, es importante para que nosotros no nos ensoberbezcamos, dice ¿ya? Es que no nos creamos nosotros somos la esposa, el otro de Israel, que no le han ganado a nadie, no es así. Porque por ellos, por la desobediencia de ellos, Dios nos ha dado lugar a nosotros. Pero por la desobediencia de nosotros, Dios va a volver al trato con Israel. Está hablando de los gentiles en general. Va a volver ese trato. Eso lo vamos a ver después. Lean 9, 10 y 11, querido hermano. Ya, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, y miren, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mire, voy a leerlo, hay una palabrita que es importante, mire. Esto es, no los que son hijos de la carne, porque la palabra según no aparece, de la carne son los hijos de Dios, no, no los de la carne. Sino, o pero, es un adversativo fuerte que habla de algo contrario, en vez de eso, los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Más claro echarle agua. Vamos a ver algunas cosas aquí, dice.
Dice, esto es, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios. Y aquí está hablando hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo el Israel verdadero es hijo de Dios. El otro no es hijo de Dios. Son creación de Dios. Nosotros le decimos a la gente, el hombre es creación de Dios, no son hijos de Dios. Y es verdad. O sea, los que antes de creer nosotros éramos creación de Dios, no hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios por adopción. Entonces, en un sentido, todos son hijos de Dios, pero por creación, pero no por adopción como lo somos nosotros. Entonces ahí hay una distinción. Entonces, creación de Dios, pero hijos de Dios. El Israel igual. No todo Israel, todo lo que Dios creó es Israel. Entonces, aquí está Dios, Israel creado. No todos son Israel, ¿ya? Sino, dice, no todos los que descienden de Israel, todos los creados, los que nacen de Abraham, son Israel. El verdadero Israel, este es hijo de Dios. Los otros no son hijos de Dios. Dice, sino que los que son hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Ya? ¿Cuál es la promesa? Génesis, leamos Génesis 15:6 primero. Dice así. Dice Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después dice, y le dijo, soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y después le dice, y le dijo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra, etcétera, hizo un pacto con él. ¿Ya? Entonces, en el fondo, primero él creyó por la fe. Entonces dice por la fe de Abraham. Según la, no, sin, pero que los que son hijos de Dios son hijos de la promesa, es decir, en base a la fe de Abraham, dice, son contados como descendientes, es decir, son considerados, tenidos en cuenta realmente como descendencia, la verdadera descendencia, ¿ya? Entonces, la fe de Abraham, y de la fe de Abraham dice, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac, pero por la fe de Abraham, por esa causa. Entonces, no es solamente eh, de la carne, sino de la promesa hecha a Abraham por medio de la fe, que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ya? Entonces, veamos en Gálatas 4 para apoyar un poquito, 22 y 23. Dice así, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, estos son los de Ismael, los ismaelitas, más el de la libre por la promesa, es decir, Isaac nació por la promesa. Entonces, uno de la carne y el otro por la promesa. Y dice, otra vez lo leemos, esto es, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, pero los que son hijos de la promesa son contados como descendientes, es decir, como hijos de Dios. Dice, y no solo, verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, la promesa tiene que ver que por medio de la fe que impuso Abraham, Dios ahora le concede el hijo de la promesa. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, está explicando. Por este tiempo, es decir, según el tiempo este, vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Y qué tiempo es ese? Ese lo vamos a dejar hasta ahí nomás. El tiempo es ese, es el tiempo del embarazo, el tiempo de la vida. Dice ahí lo podemos leer y después lo repasamos de nuevo. Mire, Génesis 18:10 dice así.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y el 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Ya? Entonces, eh, la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Que Sara iba a tener un hijo a pesar de que no había ni una posibilidad humana, ni una. Pero esa base es la fe de Abraham. Después en Hebreos dice que Sara también creyó, pero la base es la fe de Abraham, porque le mostró las estrellas ahí en el capítulo 15 y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si les puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham le dicho, pero ¿cómo? Sí, imposible. Si no, Sara es estéril, no tengo hijos. Y todavía ahí él tenía fuerza para procrear, pero Sara era estéril. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué creyó? Porque Dios se lo dijo, querido hermano. ¿Cuál es el? Dice, no todo Israel, no todo que desciende de Israel son Israel. ¿Por qué ese Israel es apartado? Del Israel total, ese Israel, verdadero Israel. Porque creyeron la palabra de Dios. Simplemente eso. Entonces, la fe de Abraham, ¿en qué se basa? En que creyó a lo que Dios dijo. Y la fe de todos los hombres se basa en eso, en creer lo que Dios dice. Abraham creyó, dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe, porque él creyó aquello que era imposible eh, pensar que pudiera hacerlo por el poder humano. Entonces, la palabra de la promesa, querido hermano, es esta. Por este tiempo vendré, en el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo, es decir, al año siguiente. Pero a los 9 meses. Y esa es la palabra de la promesa, simplemente un hijo. ¿Pero por qué es la palabra de la promesa? Porque Dios le dijo y que iba a tener que así será tu descendencia, y Abraham creyó lo que Dios dijo. Simplemente así. Entonces, Pablo aquí está explicando que Dios no ha cambiado y no cambia en absoluto. ¿Ya? No, él no puede cambiar. Él no puede cambiar. Él no puede variar lo que ha dicho. Entonces él va a cumplir, pero el cumplimiento y las realidades que pertenecen a Israel siguen estando totalmente intactas, pero solamente van a disfrutarlos aquellos que están, que son hijos según la promesa, es decir, en base a la fe de Abraham, que tiene relación con el nacimiento de su hijo Isaac y que manifiesta el poder de Dios, la vida que Dios da. En donde no hay vida, Dios dice que dice a lo que no es como si fuera, ¿ya? Eso, a lo que no es como si fuera. Aquí están los dos muertos, dice no, aquí hay vida y saca vida aún de la muerte de Abraham y de Sara. Pero en la fe, en la fe. Y los que van a ser como Abraham tienen que creer. ¿Qué cosa? Lo que Dios dice. Abraham no tiene que creer lo que le dijo Dios a Abraham, porque eso era para Abraham, pero ahora tiene que creer las otras cosas que Dios dice, las otras cosas, es decir, en este caso, la ley, creer la ley, nada más. Es decir, ¿qué pasó con los otros? ¿Por qué los otros, siendo Israel, no son Israel? Porque simplemente no creyeron las cosas que Dios dice. Y como no creyeron, no se identifican y no pueden ser hijos de Abraham porque Abraham sí creyó lo que Dios le dijo en ese instante, en ese momento. Y eso es lo que caracteriza a los hijos de Abraham. Y esos son el verdadero Israel. Había un texto que, mire, dice, leemos verso 27 del capítulo 9. Dice,
También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, numeroso, y es así, tan solo el remanente será salvo. Es decir, el resto fiel, nada más. Y él usa esos textos para decir y para también llamar a que los que son Israel, pero no son de Israel, del verdadero Israel, bueno, ellos respondan, porque Pablo esto lo está diciendo porque los ama y ellos no han creído. Entonces está llamando a los israelitas en ese tiempo y hasta ahora, ¿ya? Que ellos crean lo que Dios dice. En este tiempo para la iglesia, pero fuera de la iglesia para recibir todo lo que Dios ha pactado con la descendencia real de Israel, la descendencia espiritual. Eso, eso es lo que está aquí diciendo. Después viene ahí un tema un poco complejo, pero miren, cuando ustedes lean en Romanos, tienen que tratar de tener una cosa en la mente. Lean 9, 10 y 11. Tienen que tratar de entender que esto lo hace Dios soberanamente. Entonces, cuando dice, bueno, Dios es imparcial porque escogió a uno y a otro no, hay que tratar de enfocarse en la soberanía de Dios. Es decir, Dios podría haber no permitido ni abierto la puerta para la salvación a nadie, lo cual es prácticamente imposible porque Dios no puede negarse a sí mismo en el sentido de que Él es amor. Él no podía frenarse a salvar a su creación, al hombre, y no solo al hombre, sino como hemos leído en el capítulo 8, a toda la creación. Pero en lo que viene después en el capítulo 9, hay que tratar de poner un poquito la mente en la soberanía de Dios. ¿Cómo Dios ha hecho las cosas? ¿Por qué las ha hecho? Y tiene que haber una distinción entre los que creen y los que no creen. Vasos de gloria, vasos para destrucción. Tiene que haber así. Tiene que ser así para resaltar su salvación. Aunque desea que todos sean salvos, se resalta su salvación por causa de aquellos que no creen. A Jacob amé, a Saúl aborrecí. Y punto. ¿Por qué? Porque Saúl hasta ese momento no creía. Y él está hablando de la elección. ¿Por qué Dios hace eso? Soberanamente y da explicaciones. Dios no nos debe ninguna explicación a nosotros. Dios a ti y a mí no nos debe ninguna explicación, pero Él ha querido explicarnos. Así que nosotros tenemos que tratar de tener un poquito clarito aquí que lo que viene es la soberanía de Dios, cómo Él ha hecho las cosas y por qué las ha hecho, aunque hay algunas difíciles, tratar de no decir que Dios se equivocó o que Dios es imparcial y que salva al que quiere y al que no, no. No es así y nunca ha sido de esa manera. Así que para que entremos bien al capítulo 9 que tanto problema ha tenido, pero en realidad no deberíamos pasarlo y quedar más o menos tranquilos, contentos con lo que Dios nos ha revelado. Pero ahora que Pablo está manifestando su amor, su deseo de que los que son de su pueblo sean salvos. Y él desearía ser anatema, separado de Cristo por causa de ellos, así como lo hizo el mismo Señor, así como hablamos de Moisés. Pero, y da todas las explicaciones, pues si él está explicando para que ellos entiendan y puedan ser del Israel verdadero o del remanente o del resto fiel que solamente será salvo, los otros no serán salvos, lamentablemente no. Eso. No sé si hay alguna consulta en esto, ojalá que no sea tan difícil, que al leerlo podamos entender la generalidad de lo que está diciendo y darnos cuenta que Dios no ha mentido y que Él es fiel y que Él no cambia, que Él es inmutable, Él no puede, no cambia, no falla, y entonces Él va a cumplir todo lo que ha dicho y todas las promesas que le hizo a Abraham, todos los pactos los va a cumplir con Israel, pero no con todo Israel, sino con el verdadero Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y él desearía que todo Israel sea el verdadero Israel, pero depende de su respuesta a la palabra de Dios, como Abraham respondió con fe a lo que Dios le dijo a él en ese momento. Oremos, vamos, yo voy a orar ahora, oramos para terminar y de ahí conversamos. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por poder entrar a este texto que tantos problemas ha traído a algunos.
pero queremos sacar provecho de ello para conocerte más a ti, conocer de tu fidelidad, Señor, de lo que tú eres, que tú no cambias. No que la palabra de Dios haya fallado o que haya tenido algún cambio, no, no, en absoluto. No tiene cambio, no ha fallado, sigue intacta. Pero lo que estamos entendiendo es que es solamente para aquellos que son de la promesa, no de la carne, sino de la promesa. Y ahí nos damos cuenta que tiene que ver con la respuesta de cada uno en cuanto a la fe, a lo que tú expresas en tu palabra. Queremos rogarte por tu pueblo, por Israel, porque tu trato con Israel continúa. Y queremos rogarte por tu pueblo Israel, para que aquellos que están leyendo, estudiando, luego que la iglesia también sea llevada, tu trato con Israel continúa, aún allí en las tribulaciones. Claro, la respuesta con respecto al Evangelio, pero también lo que está expresado en tu palabra continúa. Y queremos rogarte por tu pueblo en este tiempo, para que tú hables a tu pueblo, para que ellos respondan con fe a tu palabra. Y no solamente decir, soy hijo de Abraham, sino que ellos puedan ser descendientes reales de Abraham por medio de la fe, la descendencia espiritual, el resto de Israel, que ellos puedan ser de esa parte. Queremos darte las gracias. Sabemos que los israelitas que son de la iglesia siguen siendo israelitas, siguen siendo de tu pueblo, pero ahora pertenecen a la iglesia. Rogamos por tu palabra para que podamos entenderla, para que pueda beneficiarnos nuestro entendimiento y, como hemos expresado, de esa manera conocer uno de tus atributos más maravillosos, tu fidelidad, que tú no cambias, tú eres fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice tu palabra, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puedes tú negarte a ti mismo, tú sigues fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Queremos darte la gracia, rogarte por los hermanos que no han podido estar, para que tú les guardes, les cuides y que estos estudios puedan ser de beneficio para nuestras vidas. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.